y estamos acá de pies. Y el miércoles estuvimos en la calle. Mire cómo Dios está haciendo cosas maravillosas. Estamos saliendo a la calle, estamos viendo el respaldo de Dios en la calle. Y por cierto, esta palabra que vamos a hablar es con el propósito de que podamos provocar el movimiento del Espíritu Santo en las reuniones de la iglesia. Diga, ¿cómo provocar positivamente al Espíritu Santo en las reuniones de la iglesia? Recuerde que nosotros como personas individuales, somos miembros del cuerpo de Cristo. Miembros. Yo puedo ser un dedo, usted puede ser una mano, el otro puede ser los ojos, el otro puede ser las orejas. Y dice la Biblia que esos miembros tienen vida si están adheridas al cuerpo. Diga, adheridas al cuerpo. Un dedo arrancado del brazo, del cuerpo, no funciona. Es un miembro decapitado, está muerto. Para que un miembro tenga efecto, tenga funcionabilidad en el cuerpo, tiene que estar adherido a un cuerpo. Diga, adherido a un cuerpo. Nosotros aquí en esta iglesia somos un cuerpo de Cristo. Diga, somos cuerpo de Cristo. ¿Cuándo somos cuerpo de Cristo? Cuando estamos juntos. Dice la Biblia, unánimes juntos. Somos cuerpo de Cristo cuando estamos en esta asamblea. Ahora recuerde, la Biblia dice que nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia no significa estas cuatro paredes, no, estas cuatro columnas. Este lugar de recinto no es la iglesia somos usted y somos yo, y soy yo. Por lo tanto, estamos reunidos, la Biblia dice, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo, porque allí hay una iglesia, allí está un cuerpo de Cristo. Así que somos cuerpo de Cristo cuando estamos reunidos aquí en la iglesia, y cuando salimos a la calle, que salimos a hacer esas actividades que hacemos los miércoles, allí también somos cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, Dios nos da un poder tan poderoso que entonces como cuerpo de Cristo, como cuerpo colectivo, Dios puede moverse en los lugares donde estemos con prodigios y milagros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hermano, yo estoy buscando estos prodigios y milagros. Yo personalmente los estoy buscando. Y por eso traigo esta palabra. Porque me he dado cuenta por la palabra que estos poderes de bendición, de sanidades, no se van a mover en una persona en particular. En este caso, Dios lo mueve solamente cuando nos congregamos como cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo? Por eso es muy importante que yo le estoy enseñando esto, porque yo quiero que esto se mueva. Si nosotros no hacemos esto, no vamos a ver el poder de Dios mover en la iglesia ni en los lugares donde estemos predicando la palabra. Entonces vamos a buscar, por favor, rápidamente, Lucas capítulo 4, verso 1, y estamos... El tema se titula ¿Cómo provocar positivamente al Espíritu Santo a favor de la iglesia? Lucas capítulo 4, ya yo lo tengo aquí, anótelo porque voy a ir muy rápido por la razón del tiempo. Pero tenemos problemas con la grabación, no sé, los dispositivos no nos están funcionando, no sé si lo podré subir, no sé si me va a salir bien. La computadora está fallando, los dispositivos están fallando, las cámaras están fallando, pero Cristo nos dará todas esas cosas nuevas. Amén. Amén. Entonces dice, Lucas capítulo 4, verso 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, que salgamos edificados. Dice la palabra que Jesús, cuando fue a Jordán, se bautizó. Jesús, en este caso, está diciendo que él fue obediente, y la Biblia dice, y obediente hasta la cruz. Jesús fue obediente al ir al bautismo, y por lo tanto, como fue obediente a la palabra, el Espíritu Santo lo llenó. Diga, el Espíritu Santo lo llenó. ¿Sabe qué significa llenura del Espíritu Santo? Llenura del Espíritu Santo significa controlado por el Espíritu Santo. Cuando alguien está borrachito o pasado de tragos, ¿qué hace? El trago controla a la persona. ¿Me está entendiendo? Y cuando la Biblia dice lleno del Espíritu Santo, dice, es eso, embriagado del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ser controlados por el Espíritu Santo? No hay otra forma sino que es obedeciendo la palabra. La Biblia dice que Jesús fue a bautizarse, y luego que él obedeció irse a bautizar, porque él pudo haber dicho, si yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso, ¿para qué me voy a bautizar?
pero él fue obediente a la palabra, y como fue obediente a la palabra, entonces el Espíritu lo comenzó a controlar. Diga controlar. Entonces, una de las características para provocar el Espíritu Santo en nuestros movimientos, diga, es ser obediente a la palabra. Ser obediente a la palabra. Cuando somos obedientes a la palabra, entonces el Espíritu Santo nos controla. Y dice el versículo 1 del capítulo 4 de Lucas, dice: Jesús, lleno o controlado por el Espíritu Santo, volvió de Jordán, del bautismo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, verso 14, que luego que Jesús baja de ese desierto, dice, bajó en el poder del Espíritu. Allí, desde ese momento, Jesús comenzó a hacer milagros portentosos, cuando bajó empoderado del Espíritu Santo. Pero hemos estudiado que con la iglesia de Jesús no pasó igual. ¿Por qué no pasó igual? Porque Jesús tuvo que primeramente ir a un desierto, luego el Espíritu lo lleva al desierto, luego el Espíritu lo pone a ayunar, y luego en medio de pleno ayuno se le aparece Satanás. Pero cuando vemos que en libros de los Hechos, vemos que para que la iglesia reciba poder es diferente. Diga diferente. ¿Por qué diferente? Porque Cristo pagó el precio. En el libro de los Hechos capítulo 2 dice que entonces el Señor le dijo a los discípulos: quédense aquí y esperen que yo les envíe el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que ellos se sentaron, esperaron, y de pronto dice que entró un viento recio que llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, o significa controlados por el Espíritu Santo, y dice que fueron repartidas lenguas de fuego y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y a partir de allí los discípulos comenzaron a hacer milagros poderosos. Dice que fueron al templo del almuerzo, estaba un cojo y lo levántate en el nombre de Jesús, y el cojo se levantó. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces puede ver allí que la forma de recibir el poder de la iglesia fue diferente a la forma de recibir el poder de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es que Jesús pagó el precio por ti y por toda la iglesia. Ahora es más fácil para la iglesia recibir ese poder. Simplemente obedecer lo que Dios dice en su palabra. Simplemente Jesús le dijo: quédense aquí y esperen. ¿Qué hicieron los discípulos? En el capítulo 2 de Hechos dice que ellos se quedaron y esperaron. Y como ellos obedecieron, dice que entonces Dios no lo mandó a ningún desierto, Jesús no lo mandó a ningún desierto, Jesús no lo mandó a hacer ayuno para recibir este poder, y tampoco se le presentó el diablo en pleno ayuno, como a Jesús sí se le presentó. Recuerda que el diablo sí se le presentó a Jesús en pleno ayuno, ¿no? Y dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se come. Pero en este caso de recibir el poder la iglesia, el diablo ya no podía entrar. ¿Por qué? Porque ya había un precio de sangre que fue pagado por la iglesia. Ya el diablo no puede atacarte a ti como atacó en la antigüedad. No puede, como atacó a Job. No puede. Porque hay un precio de sangre pagado en la cruz del Calvario. Por eso es que Satanás en este momento de la iglesia de recibir el poder en el ayuno, cuando estaban allí en el aposento alto, no se presentó, no puede acercarse a la iglesia. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y vemos que recibir el poder de la iglesia fue más especial, más fácil para la iglesia. Y luego que la iglesia recibe el poder, entonces dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, cosa que ni siquiera pudo hacer Jesús. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, como primer paso, diga: tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Diga: tengo que ser obediente a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda moverse en la iglesia. Segundo, los dones son para la iglesia como cuerpo. Estos dones no son para alguien en particular. Dios puede usar a la hermana Roger, como puede usar en otra reunión a la hermana Andri, como puede usar en otra reunión al hermano Jaime, a la hermana Sandra, a los pastores. Dios puede utilizar a cualquiera hermano de la iglesia en un momento determinado, porque dice que estos dones son para la iglesia como cuerpo. ¿Qué significa como cuerpo? Para los que se congregan. Los que no se congregan, esos dones no van a llegar allá. No, que me congrego por las redes sociales, olvídese, Dios no lo puede usar.
Esos dones son efectivos y se ponen en manifiesto cuando estamos reunidos como iglesia. ¿Me está entendiendo? Y vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 2, dice: a la iglesia de Dios, dice Pablo, le escribe Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo, estoy rápido, pero es que es por el tiempo. El apóstol Pablo le escribe esta carta de los dones espirituales, diga, a una iglesia que está en Corintio. No se lo escribe al hermano Jaime que vive en Corintio. No se le escribe a una persona particular en Corintio. Se lo escribe a toda la iglesia de Corintio. Por lo tanto, estos dones son para la iglesia, no para una persona en particular, sino para la iglesia como cuerpo. Por eso es importante, hermano, que nosotros estemos en este lugar aprendiendo esto. Yo estoy buscando estos dones y el Señor me puso a escudriñar esto para enseñárselo, porque yo estoy buscando que Dios se mueva en medio nuestro. Entonces, los dones de la iglesia, los dones del Espíritu Santo, que usted lo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 12, dice Pablo que estos dones están suscritos para la iglesia, en este caso de Corintios. Hoy nos dice el Señor, esos dones están disponibles para la iglesia, buenas nuevas de salvación. Pero para la iglesia que se congrega, esto no funciona uno por aquí, otro. Tenemos que estar así como estamos hoy, reunidos, juntos como cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12, verso 27. 1 Corintios capítulo 12, anótelo porque voy muy rápido, ya yo lo tengo aquí escrito. Dice, 1 Corintios capítulo 12, verso 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjese como en este caso, en la misma carta de los Corintios, el apóstol dice: vosotros sois cuerpo de Cristo. ¿Cuándo es que somos cuerpo de Cristo? Cuando estamos reunidos en asamblea, cuando estamos reunidos en iglesia, cuando salimos a la calle juntos. Por eso es que es tan importante, y yo les pongo ahí, colabore con la obra de Dios en reunirse en los lugares que tengamos que reunirnos. Porque yo quiero que como cuerpo se mueva este poder como cuerpo, porque es un poder que solamente se mueve como cuerpo. Dice, vosotros pues sois cuerpo de, dice vosotros, no dice tú, diga vosotros, plural. Toda la iglesia es cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo? Yo solo no soy cuerpo de Cristo. Yo soy un miembro en particular. Puedo ser, como dije, un dedo, una uña. Soy un miembro del cuerpo de Cristo, pero yo solo no hago el cuerpo de Cristo. Nosotros hacemos el cuerpo de Cristo cuando nos reunimos en asamblea. Amén. Amén. Ahora, el otro punto que dice la Biblia, que para que este poder se mueva como iglesia, es no ignorar los dones espirituales, o no desconocerlos, o no ignorarlos. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12, verso 1. No ignorar, es decir, no estar ignorante de estos dones. El Señor quiere que para Él moverse con estos dones, nosotros tenemos que saber cómo se mueven y cómo operan. No podemos estar ignorantes, tenemos que investigar, tenemos que escudriñar sobre el asunto, cómo se mueven estos dones. Y 1 Corintios capítulo 12, verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esos dones espirituales que está hablando Pablo, los dones a la iglesia, como cuerpo. Y entonces el Señor nos dice, no quiero que ignoren esto, averigüen, pregunten, investiguen, porque yo quiero darle esto a la iglesia como cuerpo. ¿Me está entendiendo? No podemos ignorar, y por eso a mí me critican porque predico lo mismo, pero lamentablemente tengo que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque estas prédicas son muy largas y tengo que picarlas en 4, 5, 6, y a veces tengo que estar 10 veces en una misma, una prédica, dividirla en 10 subpuntos. ¿Por qué? Porque en una hora no se puede dar todo esto. Y tengo que a veces repetir y repetir. ¿Para qué? Para recordar lo que veníamos hablando. ¿Me está entendiendo?
Y además que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír. Dice 2 veces oír. ¿Qué significa oír? Oír lo mismo varias veces. Si usted escucha una palabra una vez, eso no va a producir el fe. La fe se va a producir cuando usted escucha la palabra 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sea necesaria para que tu espíritu lo acepte. Y repetir es parte de un trabajo de un pastor. Y eso no, si yo no repito la palabra, Dios me mueve de aquí porque no estaría haciendo el trabajo de pastor. El trabajo de pastor es repetir, regar. La palabra dice, yo sembré, Apolo regó. Eso significa que hay que regar la misma semilla. No regar otra semilla, regar la misma semilla que se habló. ¿Qué es la semilla? La semilla es cuando tú escuchas una palabra nueva. Pero cuando la vuelves a oír, que ya no es nueva, entonces para ti es regar la semilla que se sembró. ¿Me está entendiendo? Y ese es el trabajo de un pastor. Ese es el trabajo de un hijo de Dios. Si yo no hago eso, no estaría funcionando como pastor. Y seguro que Dios me quitaría. Entonces, dice la Biblia, no ignorar acerca de estos dones espirituales. Otra de los puntos que la palabra enseña para que procuremos o para que estos dones puedan moverse en la iglesia, diga anhelarlos, procurarlos, diga anhelarlos, procurarlos. Pero si usted no los conoce, ¿cómo lo va a anhelar? Por ejemplo, en Venezuela hay un plato que se llama pabellón, ¿verdad? No sé si aquí en Colombia lo conoce, pero si yo, por ejemplo, usted no tiene ganas de comer, no tiene hambre, y yo le digo, oh, vamos a comernos un pabellón. Como usted no sabe qué es un pabellón, ¿verdad? Como usted no sabe qué es un pabellón, no le va a dar ganas de comer, porque no sabe qué es un pabellón, ¿me está entendiendo? Amén. Pero si yo le explico a usted qué es un pabellón, yo le hago dar apetito por eso. Amén. Eso es lo que significa anhelar. Si usted no aprende los dones, ¿cómo los va a anhelar? ¿Me está entendiendo? Si no los conoces, ¿cómo los va a anhelar? Tiene que conocer. Entonces, si yo le digo, no, un pabellón venezolano es así. Un arroz, ¿cómo que llaman aquí? Volado, así, sueltecito. Arroz sueltecito, con caraota, ¿verdad? Frijoles, con carne mechada. ¿Ah? Bueno, ya me dio ganas de comer. Entonces, cuando yo le explico lo que es esa comida, entonces a usted le va a antojar, va a anhelar ese alimento. ¿Y qué pasa? Usted va a buscar saciar su hambre, ¿me está entendiendo? Entonces eso es lo que dice, tenemos que anhelarlo, tenemos que investigarlo, tenemos que saborearlo para que lo comencemos a anhelar y lo comencemos a anhelar. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, verso 31, dice así, procurad o anhelad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Diga procurar. ¿Quién está diciendo? El apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo. En pocas palabras lo está diciendo Dios. Dios nos dice en este versículo, procuren, anhelen estos dones, búsquenlo, anhélenlo, procuren, investiguen. El Señor quiere que esos dones se muevan en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Dice también en 1 Corintios capítulo 14, verso 1, dice, seguid el amor, y vuelve a decir, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Diga procurar. Lo vuelvo a repetir en 1 Corintios 14, 1, el Señor dice, seguid el amor, pero tienes que procurar los dones espirituales. Dios quiere que la iglesia tenga esos dones. Que cuando venga un paralítico se levante, el canceroso sea sanado. Dios quiere que eso se mueva en la iglesia. Y eso es parte del evangelio. Yo tengo que predicar esto porque esto es parte del evangelio. Mire lo bendecido que estamos nosotros. Y 1 Corintios, capítulo 14, verso 39. Mire que estamos en Corintios, porque Corintios es que habla de los dones del Espíritu para la iglesia. Así que hermanos, 1 Corintios 14, 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Profetizar y hablar en lengua son dones del Espíritu Santo también.
Entonces vuelve a decir, procurar, búscalos, anhélalos, profetiza, busca profetizar, busca el hablar en lengua, busca los dones espirituales, nos dice el Señor con insistencia. Ahora vamos a Hechos capítulo 2, verso 42, vamos a ver otra característica que hace que el Espíritu Santo se mueva a favor de la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Diga, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una de las cosas para que el Espíritu se mueva en la iglesia es que tienen que perseverar en la doctrina que se predica en la iglesia. ¿Me están entendiendo? Los apóstoles predicaban donde, en Corintio. Entonces dice que ellos perseveraban en la doctrina que predicó Pablo, en lo que regaba Apolos. Porque Pablo dice, yo sembré y Apolo regó. ¿Qué significa que Apolo no sembró otra semilla? Apolo regó la semilla que Pablo había sembrado. En pocas palabras, Apolo repetía lo que Pablo había predicado. Amén. Yo necesito regadores aquí. Necesito regadores que rieguen la semilla que yo he plantado en este lugar. Porque si no me va a haber más canzón, porque entonces tengo que sembrar y regar. Yo necesito que se levanten ministros que rieguen la semilla que se ha plantado en este lugar, para que el pastor no se vea tan cansón de repetidor. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sí, ya yo estoy cansado, hermano. Siembro y riego. Señor, siembro y riego. Dios mío, dame un regador porque ya... Dios santo. Sí, así es. Entonces, bien. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia, para que el Espíritu se mueva, tiene que perseverar en la doctrina que el pastor habla a la iglesia. Si el pastor predica una cosa y usted cree otra, ahí no hay movimiento del Espíritu. Si yo creo que la enfermedad es de Satanás y usted cree que la enfermedad Dios la pone, allí no hay comunión y no se puede mover el Espíritu Santo. Tienen que perseverar. Dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina de ellos, en la doctrina que les sellaban los líderes. Los apóstoles eran los pastores de ellos. Y ellos perseveraban no en su propia doctrina, no en su pensamiento, no en lo que ellos creían, sino en lo que los pastores, en este caso Pablo, les predicaba. Esto es muy importante para que la iglesia se mueva en el poder de Dios, del Espíritu Santo. Toda la iglesia debe estar de acuerdo con lo que se está hablando en este lugar. Tiene que haber armonía espiritual. Si no, hermanos, no vamos a ver ni pararse una mosca en la iglesia. Se los digo la verdad porque esto es bíblico. Si yo creo que la enfermedad es del diablo, yo les he predicado, la enfermedad de Satanás, rehúsela. Eso no viene de parte de Dios. Y usted cree que la enfermedad la pone Dios, ahí no va a haber movimiento del Espíritu en ninguna forma. Entonces dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora vamos a buscar Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Diga, unánimes juntos. Entonces, otra de las cosas que el Espíritu Santo necesita en la iglesia para él moverse es que tenemos que tener unanimidad de criterios. Unanimidad de creencia. No se puede creer, en la iglesia no pueden haber 10 tipos de creencias diferentes. Tiene que haber la misma creencia. Tenemos que estar juntos en la misma creencia. Escuche, esto es importante si es que queremos que el Espíritu Santo se mueva a medio nuestro. Y esto es muy importante porque si la persona viene acá y nosotros estamos unánimes y el que está canceroso se sana. Sin orar por él, hermano, eso se sana. ¿Cómo se sanó usted? Yo oré por usted. Nada, usted solamente estaba recibiendo la palabra que yo estaba dando. La creyó y se sanó. Ni oré por usted, ni sabía yo lo que usted tenía. Pero el Espíritu Santo, como vio compatibilidad, estaba creyendo lo que el pastor está predicando, se movió el Espíritu Santo. Pero Dios lo quiere hacer a un nivel más grande, lo quiere con toda la iglesia. Entonces el Señor dice que tenemos que tener unanimidad de criterios, unanimidad de fe.
tenemos que tener la misma fe, creer lo mismo. Amén. Vamos a buscar Hechos 2:46. Ya un momentito, voy porque me faltan unos versículos y el tiempo avanza. Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Es decir, compartían la misma creencia, la misma fe. Vamos a buscar Hechos capítulo 4, verso 32. Dice así. Y la multitud de los que habían creído eran, diga, de varios corazones. Cuando dice de corazón es creencia. Eran de varios corazones, de varias creencias. ¿Dice así? No, dice así, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Ese de corazón significa de una misma creencia. Allí no había que yo creo en esto, yo creo en esto. Es todos en la misma creencia, de un mismo corazón. Y un alma, dice, corazón y alma, o sea, una unidad perfecta. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora vamos a ver un ejemplo de esta unanimidad. Vamos a buscar Hechos capítulo 3, verso 4 y verso 6. Fíjense un ejemplo de unanimidad que dice la Biblia, aquí lo da. Hechos capítulo 3, del verso 4 al verso 6. Dice así. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, en el cojo. Recuerden que ellos iban al templo. Pedro con Juan, dice el versículo 3, Pedro y Juan iban al templo. Y el verso 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, en el cojo, les dijo, míralo. Mire bien, vamos a analizar este versículo. Diga, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míralo. Dice que Pedro y Juan, al mismo tiempo, mire la unidad tan tremenda, al mismo tiempo, los dos fijaron los ojos en el cojo. Estaban armónicamente unidos, estaban unánimes, es decir, Pedro pensaba de que Dios, Cristo, podía parar ese cojo, y Juan de pronto pensaba, no, Cristo no puede parar ese cojo. ¿Será que estaban así? No, los dos estaban creyendo que Cristo iba a parar ese cojo. ¿Me está entendiendo? Había unanimidad de creencia. Tanto Pedro como Juan estaban seguros que Jesús iba a levantar ese cojo. No es que el pastor creía que se iba a levantar y Pedro creía que se iba a levantar y Juan creía, bueno, ¿será que se va a levantar? ¿Será que sí? ¿Será? No, así no se mueve el Espíritu Santo. Diga unanimidad de creencia. Los dos estaban allí unánimes creyendo que que Jesús iba a parar ese cojo. De hecho dice que los dos al mismo tiempo miraron al cojo. Los dos, es unanimidad de creencia. Entonces el verso 5 dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué quiere decir esto? En este caso lo dijo Pedro, pero estoy seguro que si Juan lo hubiera dicho exactamente igual. Amén. ¿Me está entendiendo? Exactamente igual hubiera dicho Juan. Estaban unidos en una misma creencia. Nosotros no podemos venir a la iglesia que el pastor crea una cosa y usted crea otra, porque no se va a mover ni una mosca. No podemos salir a la calle que el pastor crea que Dios va a hacer milagros y la iglesia no crea que se va a hacer un milagro. No, porque no pasa nada. Tenemos que ir todos con la misma creencia. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a buscar en Hechos capítulo 4, verso 23 en adelante. El segundo ejemplo que tengo por aquí para finalizar. Bueno, casi finalizando. Denme 10 minutos más. Segundo ejemplo aquí, Hechos capítulo 4, verso 23 en adelante, dice, y ellos puestos en libertad, estaban hablando de Pedro y Juan, porque qué problema que entonces, después que hicieron el milagro, lo metieron preso. Y puestos en libertad, Pedro y Juan, vinieron a los suyos
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Escuche bien. Y ellos, habiéndolo oído, ¿quién es ellos? Diga la iglesia. Ellos está hablando de la iglesia como cuerpo, estaban reunidos con la iglesia. Y ellos, la iglesia, habiéndolos oído, mire, alzaron, dice que, diga unánimes. Eso está hablando de la misma creencia. Alzaron unánimes la voz a Dios. Es decir, no es que Andri estaba orando en ese momento por el esposo, a Marta estaba orando después por los hijos, el pastor estaba orando por los negocios. No, eso no es unanimidad. Alzaron la voz para hacer la misma oración. Eso significa unidad de creencia. Dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, miren lo que dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste, aunque estaba toda la iglesia orando lo mismo. Fíjense que el escritor lo dice como si lo hubiera dicho uno. ¿Me está entendiendo? El escritor dice en este caso, dice, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Esto es un ejemplo de oración exacta. Primero alaba a Dios. Soberano Señor. Fíjense que este no es el Padre Nuestro normal. Esta es una oración ya propia de la iglesia. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En pocas palabras, primero, exaltan a Dios. Segundo, verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste, en el 25 está citando la palabra. Mire esta oración perfecta. Después que alaban a Dios, ellos citan la palabra, la citan, dice, porque por boca de David tu siervo dijiste que por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora sí viene la petición de ellos, la misma petición de toda la iglesia. Mira el 29. Y ahora, Señor, diga, mira sus amenazas. Toda la iglesia oró por lo mismo. Mira sus amenazas. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, en este caso está diciendo, y conserve a los pastores que nos pastorean, a Pedro, a Pablo. En este caso no estaba Pablo, a Pedro, a Juan. En este caso estaba diciendo, y concede, ¿dónde creen? El 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mire lo que sigue la oración. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire lo que pasó cuando ellos hicieron la misma oración. Verso 31. Cuando hubieron orado la misma oración, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire el poder de la unidad de la iglesia que hicieron temblar el lugar. Una oración que nosotros hagamos en común, igual vamos a hacer temblar este territorio de acá de San Juan. Amén, gloria a Dios. Cuando salgamos a la calle, hagamos la misma oración. Y yo les pido ahora, a partir de ahora, que cuando salgamos a la calle, estemos por lo menos media hora antes para orar la misma oración. Amén. No es que vamos a llegar a las 7 y ya, no, me vengo media hora antes para hacer una cadena de oración y hacer la misma oración. Ahí no va a pedir nadie, sino que la oración es, Dios, muévete con prodigios y milagros. Amén. Salva las almas. Aleluya. Todos con la misma oración. Y vamos a ver la diferencia en los servicios de a partir del otro miércoles. La vamos a ver. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora, finalizando, como al resultado de esa oración unánime, como cuerpo de Cristo, todos al unísono, yo quiero decirles lo siguiente. Quizás allí no todo el mundo estaba orando
exactamente igual, pero el espíritu era el mismo. Por ejemplo, algunos podrían estar diciendo, Padre, mira sus amenazas. El otro podría estar diciendo, Padre, mira lo que dijeron. Padre, mira esa trampa que nos has puesto. O sea, quizás fueron palabras diferentes, pero el espíritu era el mismo. O sea, mira lo que están haciendo. ¿Me están entendiendo? Eso significa, no es que si de pronto que usted va a orar a exactamente las palabras que ora el otro. Yo cuando diga vamos a orar para que Dios haga prodigios y milagros, cada quien con sus propias palabras puede decir lo que va a decir, pero el espíritu, la unidad tiene que ser, Señor, muévete con prodigios y milagros, muévete con prodigios y milagros, salva las almas, salva las almas, salva las almas, Señor, redarguye de pecado. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que significa unanimidad, no significa que todos vamos a decir exactamente las mismas palabras, sino que pensemos que la oración vaya dirigida en la misma dirección. Dice el resultado de eso, Hechos capítulo 5, 12, vamos a ver qué pasó con esa oración que ellos hicieron. Hechos capítulo 5, verso 12 dice, y por la mano de los apóstoles, fíjense que estábamos leyendo Hechos 4, y miren lo que pasa, el resultado de esa oración. Primero, el lugar, la iglesia tembló, y en Hechos 5, posteriormente, miren lo que pasó, por esa oración unánime. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Cuando Dios oyó la oración de la iglesia, dijo, listo, Espíritu Santo, úngeme a Pedro, úngeme a Juan. Y dice que entonces el Espíritu Santo, mire, si la iglesia no hace eso, Pedro no puede sanar con la sombra a nadie. ¿Me está entendiendo? No que Pedro sanó con la sombra porque tenía... No, porque la iglesia oró como cuerpo. ¿Me está entendiendo? Amén. Mire de qué dice. Vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 5, versos 15 y 16. Tanto, fíjense bien, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y dice, y todos, diga todos. Y todos. Diga y todos. Y todos. Eran sanados. Si la iglesia no hace la oración que vimos ayer, ahorita que la hizo, Pedro con la sombra no hubiera sanado ni una mosca. ¿Me está entendiendo? Si la iglesia ora, Padre, utiliza al pastor mientras esté hablando. Padre, que cuando el pastor esté predicando la palabra, Dios mío, la gente se sane. Padre, mira, Señor, que cuando la pastora esté alabando, Señor, hayan prodigios, hayan milagros. Y la iglesia toda, no uno, todas están en ese mismo sentir. En las alabanzas y en la predicación vamos a ver milagros. Dice la Biblia, después que la iglesia hizo eso, es que Pedro diría, ay, sí, yo tengo poder. No, papi, el poder lo hizo, te lo dio la iglesia con la oración en unidad que hizo. ¿Me está entendiendo? Mira lo poderoso que es el cuerpo de Cristo. Pedro no tenía la facultad de sanar a nadie si la iglesia no hace la oración en conjunto unánime por Pedro, para que con la sombra se sanaran los enfermos. Porque ¿qué dice? Que ellos, Padre, mientras que ellos dale de nuevo para que ellos hablen la palabra, que ellos eran los líderes, para que ellos hablen la palabra, y además extiendes tu mano para que mientras ellos hablen la palabra hayan prodigios y señales y milagros. ¿Y qué pasó? Dice que el Señor oyó, hizo temblar el lugar, y dice, bueno, Pedro, dice entonces, Pedro comenzó a caminar por las calles, mire bien. Ahí no dice que Pedro se metió 40 días de ayuno. Ahí fue la poderosa la oración de la iglesia como unidad. Quizás Pedro estaría caminando por las calles y de pronto una sombra, ay Dios mío, ni siquiera se habría dado cuenta que su sombra sanaba. ¿Pero por qué? Porque la iglesia hizo una oración unánime. Amén, gloria a Dios. Yo quiero ver el poder de Dios aún más fuerte en este lugar. Por eso es que estoy estudiando esos temas. Por eso es que y el Señor me dijo claramente, estúdialo, porque la Biblia dice, no quiero que ignores acerca de estos temas. No quiero que ignores. La iglesia tiene que entrar en una misma línea de creencia. Haga la prueba aunque sea por de aquí a diciembre. Vamos a suponer, haga la prueba.
Dice, yo voy a dejar de oír tanto loco por ahí en las redes sociales y voy a meterme en la locura que dice el pastor. A ver, voy a ver si es verdad. Voy a meterme en esa locura que dice el loco ese. Y digo, bueno, Señor, el pastor dice que las enfermedades son del diablo. Yo maldigo esta enfermedad en mi cuerpo porque esto no es de Dios. Y vengo aquí y haga eso. Crea lo que el pastor predica. Creámoslos. Unánime. Hagamos la misma oración y vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Yo estoy seguro, ya yo le dije al Señor, oye, Dios mío, Jesús, qué poder tenemos nosotros como iglesia. Por eso es que el diablo nos quiere entretener viendo las redes sociales, no congregándonos, mirando aquí que no, yo me congrego con Casluna, yo me congrego con Enlace, yo me congrego pura falsedad y mentira. ¿Sabe qué? El poder tuyo se va a hacer poderoso cuando estás unido a una iglesia local. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Yo no es que voy a hacer la prueba probando a Dios. Yo sé que esto es palabra de Dios. Pero si alguna persona tiene duda, voy a apartar la duda por un tiempo y me voy a meter en esas mismas oraciones. El miércoles que viene vamos a estar en la calle. Yo invito a toda la iglesia que nos reunamos en ese lugar. Ya le dije al hermano Jaime, vamos a buscar el sitio donde vamos a ver. Y nos vamos a ir media hora antes y vamos a hacer un clamor. Todos, ¿cuál va a ser? Señor, salva las almas y que hayan prodigios y milagros. Mire, si predica el hermano como les dije, Pedro ni sabía que la sombra de él estaba sanando a los enfermos. Eso no importa quién se ponga a predicar. Lo que importa es que la iglesia haya pedido en unanimidad la misma oración. Amén, gloria a Dios. Si el hermano no se congrega, eso no importa. Dios lo unge. En ese momento Dios lo unge. Pero no lo unge por él, lo unge por la oración que hizo la iglesia. Amén. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones. Vamos a estar de pie, gloria al Señor. Amén.